esta mañana con ustedes, reunidos y alegres, ¿verdad? Porque como nos comentaban, hoy celebramos el Día de la Familia, que creo a veces no es muy conocido, muy sonado, pero si tú tienes una familia, que todos tenemos una, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor y damos gracias por la vida de nuestra familia, por tu esposo, tu esposa, tus hijos, nuestros padres, hermanos, por todos, ¿verdad? Pues hoy es un día especial. Quisiera que me acompañaran para que oráramos. Efesios capítulo 2, verso 19. Dice aquí el apóstol Pablo en esta carta dirigida a Éfeso, la iglesia de Efesios, capítulo 2, verso 19. Si me quieres acompañar ahí en tu Biblia, dice la escritura: así que ya no somos extranjeros ni desconocidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Repite conmigo: miembros de la familia de Dios. Y si usted y yo leemos Salmos, dice la escritura que Él nos hace habitar en familia. Y es por eso que siempre que nos dirigimos a la iglesia, nos dirigimos como familia. Así es que usted está en la familia de Dios. Y como dice esa escritura, si me la pueden proyectar por favor, Efesios 2, 19. Así que ya no somos extranjeros ni desconocidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es nuestra identidad en Cristo, que somos miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos un aplauso al Señor en esta mañana, porque somos parte de la familia de Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar, el tema de hoy, si quieres tomar nota, es Dios y la familia. Este tema tan importante para nuestro Señor, porque Dios creó la familia. Así es que quisiera que juntos fuéramos a ver por qué, cómo nace la familia, cómo nació en el corazón de Dios. Pero antes quiero decirte que Dios creó la familia para manifestar de una manera visible lo que Él es. ¿Cuántos saben que Dios es familia? A ver, yo pregunto, ¿cuántos saben que Dios es familia? Vamos a orar en esta mañana, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos, de recibir tu palabra. Ponemos nuestras vidas en tus manos, que podamos ser un instrumento de bendición para tu iglesia, y danos oído atento a tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Acompáñame ahí en tu Biblia a la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 7. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Él es Juan, el discípulo amado. Él escribe estas tres cartas y también escribe el cuarto evangelio que conocemos, el evangelio de Juan, y también él escribe el Apocalipsis, ¿verdad? Él es el discípulo de los 12 que más participación tiene en el Nuevo Testamento. Y en la primera carta que él escribe, en el capítulo 5, verso 7, dice aquí la escritura, acompáñame en tu Biblia, porque tres son los que dan testimonio, ¿dónde? En el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Estos tres son una familia. Estos tres son una familia. Entonces Dios creó la familia, y para manifestarla de una manera visible lo que Él es, una familia. Lo que acabamos de leer en primera de Juan 5:7 es que los tres son una familia. Y vámonos al libro de los comienzos, al inicio, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Aquí vemos a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo habitando en familia, poniéndose de acuerdo y diciendo acá: entonces dijo Dios, hagamos. ¿Quién dijo? Hagamos. ¿Quiénes eran cuando estábamos hagamos? Cuando dijeron hagamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros, una familia. ¡Wow! Estaban los tres.
Y Dios dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros, para que ellos sean una familia. Verso 27. Dice aquí la escritura: así Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, ¿verdad? Con su esencia. Sí. Así es, pues vemos cómo Dios inicia el principio, de la tierra con una familia, Adán y Eva, ¿verdad? Ese es el principio que Dios tiene para la familia. Una familia comienza a través de la unión de un hombre y una mujer. Y cuando dice hagamos al hombre a imagen y semejanza, no hablaba de una apariencia física, sino que Dios puso en nosotros esos sentimientos de amor, de bondad, de verdad, de pureza, la semejanza y la imagen de Dios dentro de nosotros, para que dentro de la familia podamos expresar, ¿verdad?, ese amor. Y cuando leía yo esto, venía a mi mente la imagen, de cuando el hombre y la mujer se unen, nos unimos, nos hacemos una sola carne, y el fruto de esa unión es un bebé, ¿verdad? Y recuerdo cuando mis hijos nacieron, una vez que el doctor los sacó, cortó un cordón umbilical, ¿verdad? Que a través de ese cordón estábamos unidos, y eso simbolizaba que eran parte de mi cuerpo, de mi carne, ¿verdad? Y yo soy parte del cuerpo de mi esposo. Entonces es por eso que la familia para Dios es muy valiosa. Y como no podemos separar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno tiene su personalidad, su esencia, su función. Así dentro de la familia, el varón tiene una función, la mujer tiene otra función y los hijos tienen una función. Y la familia es un miembro indivisible, porque Dios no se puede dividir, ¿verdad? No dice, porque yo soy Dios, yo estoy acá, porque tú eres hijo allá. No, ¿verdad? Vemos que desde el inicio están trabajando y colaborando juntos, porque dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, hagamos a la familia a imagen y semejanza nuestra. Por eso es que en la familia es el lugar donde podemos disfrutar la mayor unidad, el amor, la confianza, ¿verdad? Cuando somos una familia a imagen y semejanza de Dios, de acuerdo al orden que Él creó y que Él estableció. Así es, hay una conexión de relación, de comunicación y de amor dentro de la familia. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos para que sean como nosotros, una familia. Génesis capítulo 2, verso 24, ya estamos entrando aquí a donde dice, y por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, a su esposa, y serán una sola carne, serán una familia, ¿verdad? Entonces, cuando decidimos unirnos, ahora ya somos una familia. Lo acabamos de leer ahí en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Dios creó a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, y los bendijo, y ahí Dios bendijo a una familia. Ellos fueron la primer familia, ¿verdad? Que Él manifestó de una manera visible lo que ellos eran en la Trinidad, una familia. Entonces el hombre se une a su mujer y ellos inician una familia. Por eso es que es tan importante para Dios las familias, porque Él habita en familia, porque Él nos hace habitar a nosotros en familia, dice ahí en Salmos. Y también Dios salva a las familias. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro Salvador? El enemigo, nuestro adversario, destruye las familias, pero Dios salva a las familias. Y Dios quiere salvar a tu familia y a mi familia. El enemigo quiere dividir y restar y destruir nuestras familias, pero sabes, para eso apareció el Hijo de Dios, ¿verdad? Para deshacer toda obra de maldad. Así es que recordemos cuando Dios salvó a Lot y a su familia. Recordemos que en medio de la destrucción, en medio de ese juicio por causa del pecado y de la maldad, cuando Dios destruyó la ciudad
ciudad de Sodoma y de Gomorra, Dios salvó a la familia, Dios salvó a Lot y a su familia. Pero también recordemos cuando Dios, en medio del juicio del diluvio por causa del pecado y de la maldad, también Dios salvó a Noé y a su familia. Qué importante es para Dios la familia. Que en medio de los tiempos que hoy estamos viviendo tan difíciles, en medio del pecado, de la maldad, de la destrucción, Dios quiere seguir salvando a las familias. Por eso es tan importante que hoy, en el día de la familia, podamos hablar de que Dios salva a las familias. Tal vez por alguna situación hoy está desintegrada tu familia, pero queremos decirte de parte de Dios que Dios está interesado en restaurar a tu familia, en unir a tu familia, en que la familia sea reconciliada y restaurada, porque ese es el corazón de Dios, que en medio del pecado, que en medio de la maldad, Dios salva a las familias. Tú tienes que llevarte esto hoy en tu corazón. Dios quiere la salvación, la unidad, la restauración, la reconciliación, el perdón en mi familia. El enemigo quiere matar, robar y destruir a mi familia. Pero hoy es un día para pelear por nuestras familias. Así es que Génesis capítulo 19 verso 29 habla de cuando Dios salva a Lot. Quiero solamente mencionarlo para que lo tengamos como una referencia y continuar. Dice: así cuando destruyó Dios a las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar de las ciudades donde Lot estaba. Hubo un hombre que intercedió por esta familia y fue Abraham. Dios se acordó de Abraham y de su intercesión por la familia de Lot y lo sacó fuera de la destrucción. También somos familias que intercedemos por otras familias, por las familias de nuestros seres queridos, por las familias de nuestros vecinos, por las familias de nuestros amigos, por las familias de nuestros hijos. Así como Abraham intercedió por su sobrino Lot. A lo mejor tú tienes un familiar cercano, igual un sobrino o un primo. Nos toca a nosotros como creyentes interceder delante de Dios por esa familia, y Dios se acordará de nuestras oraciones y salvará también a esas familias. Amén. Ok, entonces Génesis capítulo 7 verso 1. Génesis capítulo 7 verso 1 dice: cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con toda tu familia. Dios quiere que entremos al arca de salvación, tú y toda tu familia. Le dice: entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Y sabes, tú y yo somos justos porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Si tú lo crees, ¿por qué no dices amén y le das un fuerte aplauso al Señor? No habla de una justicia de obras, no habla de una justicia personal, habla de una justicia que fue pagada en la cruz del Calvario y fue derramada la sangre para justificarnos. Entonces podemos pararnos en la justificación y decir: porque mi familia y yo hemos sido justificados, podemos entrar en el arca de la salvación. Dios sigue salvando familias. Quiero seguir avanzando. Dice aquí la escritura: Dios está interesado en salvar a tu familia y a mi familia. La historia de Rahab, la prostituta, una mujer menospreciada, de mala fama, con un pasado negativo, pero Dios la usó para salvar a su familia. Y vamos a leer a esta historia. Es una de las historias más hermosas que encontramos en las escrituras. Está ahí en Josué capítulo 2 versos del 1 al 6. Josué capítulo 2 versos del 1 al 6, vamos a leer. Y dice aquí la escritura: luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente a Jericó. Mire, le quiero abreviar un poco la historia. Josué estaba a cargo ya, liderando el pueblo de Dios. Ya había muerto el siervo de Dios Moisés, se había levantado un nuevo líder
líder que estaba a cargo de guiar al propósito de Dios al pueblo, pero él tenía que ser un estratega, un hombre sabio, inteligente, y envía a estos dos hombres a explorar, a espiar la tierra de Jericó. Y dice aquí la escritura que cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Verso 2. Pero el rey de Jericó se enteró, supo que estos hombres habían entrado a Jericó para espiar. Dice, se enteró de que estos dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Cuando el rey se enteró, lo primero que le mandó a decir a Rahab: tienes que echar fuera a esos hombres porque vienen a espiar a nuestro país. Pero dice aquí el verso 4: pero la mujer que había escondido a los espías le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de su casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí se secaban. Le mintió al rey de Jericó para guardar la vida de estos hombres de Dios. Dice los versos que acabamos de leer que ella lo subió a la azotea de su casa, y ahí donde se secaba el lino era una costumbre en esos tiempos secarlo para después hacer el telar, los hilos, y ahí en medio de esos telares metieron a estos dos espías. Y lo único que esta mujer hizo fue guardar la vida de estos dos hombres de Dios. Pero quiero que sigamos leyendo versos 7 al 13. Versos del 7 al 13 dice aquí la escritura: pero los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Rahab ya había escuchado de todo lo que Dios había hecho del otro lado del Jordán. Sabía de las victorias y de los enemigos que Dios había vencido a través de su pueblo. Y ella, con un temor a Dios, decide ocultar a estos hombres. Y seguimos leyendo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, ustedes la van a conquistar y por eso estamos aterrorizados. Dice el verso 10: tenemos noticias de cómo el Señor sacó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído, estaba hablando de los testimonios del pueblo de Dios, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og del Jordán, del este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Pero aquí hay una declaración que ella hace, y aquí es un parteaguas de esta historia. Dice ella, hace una declaración: yo sé que el Señor es Dios, que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Wow. Ella hace una declaración poderosa. Ella era una mujer cananea que vivía en Jericó, pero había escuchado de Dios. No vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Era prostituta, tenía un pasado, era de mala fama, era una mujer rechazada. Pero ella había escuchado, y qué importante es que no menospreciemos a quien le predicamos la palabra de Dios. Porque podemos decir: no, esos cuates de la calle, no, esas mujeres perdidas, no, esos no tienen remedio. Pero ¿sabes una cosa? Ella empieza a hablar con esos hombres y les dice: es que nosotros hemos escuchado de ese Dios al que ustedes predican, de ese Dios al que ustedes representan, y estamos aterrorizados y nuestro corazón no está bien. Y ella tuvo temor de Dios y hace esta confesión. Si me lo puedes volver a regresar en el verso 11, dice: yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Verso 12. Siguiente, dice: por lo tanto les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos. ¿Con quién? ¿Con quién?
con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal. Y ella los hace jurar. Ella los hace entrar en un pacto y les dice: bueno, yo ya los escondí, no los van a meter, ¿verdad? Pero van a hacer un pacto conmigo, que van a guardar a mi familia. Podemos ver a través de la vida de Rahab lo importante que es para Dios la familia. Qué tan importante fue para Rahab su familia, que no le importó exponer su vida con tal de salvar a su familia, ¿verdad? Resguardando a esos hombres. Y tenemos que tener la perspectiva que Dios tiene acerca de la familia, para que nosotros podamos ver la familia como lo es de valiosa para Dios. Y cuando Dios creó la familia, eso fue el fundamento que Dios puso para la sociedad, ¿verdad? Hemos escuchado, pero la palabra de Dios se refiere de una manera especial para la familia. Cuando Dios creó la tierra, dice: y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Y cuando creó al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, Pero algo especial que Dios hizo en el hombre y en la mujer, que no hizo con toda la creación, es que dijo: los haré a imagen y semejanza nuestra. Y es por eso que el enemigo ha buscado destruir y deformar el diseño de la familia, ¿verdad? Entonces estamos viendo qué tan importante es que aún esta mujer, Abraham y Lot, fueron personas que defendieron la familia, ¿verdad? Lot se encontraba en un lugar lejano, pero a causa de la intercesión de Abraham, Dios se acordó que el lugar que él iba a destruir, ahí había una familia de un hijo suyo, de un amigo suyo, ¿verdad? Y por causa de la intercesión de Abraham, cuando Abraham tiene esa plática con Dios y le dice: Dios, y si hubiera 50 justos, ¿tú destruirías Sodoma? Y le dice Dios: no. Y vemos cómo Abraham, de una manera cautelosa, le va bajando y le dice: y si hubiera 40, y si hubiera, hasta que llega a 5, ¿verdad? Y dice Dios: no la destruiría por esos 5 justos, ¿verdad? Y así, cuando nosotros estamos orando, cuando intercedemos por nuestra familia, a pesar de las circunstancias que pueda haber, Dios resguarda la vida de tu familia y de mi familia, porque podemos ver cómo a través de la oración de un justo, que fue Abraham, Lot y su familia fueron resguardados, ¿verdad? Y dice su palabra que la oración del justo puede mucho. Amén. Y todos los que estamos aquí hemos sido justificados por Dios. Tenemos que perseverar en oración por la salvación de nuestra familia, no solo nuestra casa, sino aún aquellos que están fuera de la casa, como pueden ser hermanos, primos, sobrinos, ¿verdad? El día de hoy estamos hablando acerca de que la familia fue un diseño de Dios, y Dios no solo la creó, sino también Dios salva familias. Así es, amén. Seguimos leyendo. Verso 13, ella hace que ellos hagan un juramento de cuando vengan y conquisten Jericó, cuando entren y tomen posesión de Jericó, perdonen la vida de sus padres, de sus hermanos y de todos los que viven. Y ella les dice: juren que nos salvarán de la muerte. ¿Sabes qué estaba pidiendo ella? Salvación. Juren que salvarán a mi familia. Y ellos eran hombres de Dios, y Dios está interesado en salvar a las familias. Verso 14 al 18, vamos a leer. Dice: juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. Y entran en ese pacto. Ella los hace hacer un juramento, y ella se queda con ese juramento, con ese pacto, con ese trato que ha hecho con esos hombres de Dios. Y ellos contestaron: si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Verso 15. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Siguiente, por favor, hasta el 18. Dice: ya les había dicho previamente: huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen, entonces podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no veamos este cordón rojo atado a la ventana por la que tú nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos
en tu casa. Quiero que me dejes este versículo, por favor, porque esto habla de la obra de Dios en nuestras familias. Fíjate bien, ellos dijeron: vamos a hacer un trato, hacemos un juramento, una promesa, que cuando Dios nos entregue Jericó, a ti, a tu familia, no los vamos a matar, no serán destruidos, pero tiene que haber un cordón rojo atado en esta ventana, y ese cordón rojo simboliza la sangre de Cristo. Estaban entregándole un simbolismo de que había sido perdonada de todos sus pecados, de todo su pecado, de su vida anterior, de su pasado. Ese cordón simbolizaba la sangre de Cristo, que estaba haciendo una vida nueva en ella y una nueva oportunidad. Y entonces ellos dijeron: cuando veamos el cordón rojo, como en el principio, cuando pasó el ángel de la muerte, en la muerte de los primogénitos, que los lindeles de las casas tenían que ser marcados con la sangre del cordero, pasaba el ángel de la muerte, pero donde veía la sangre se pasaba derecho, se pasaba de largo, y no habría mortandad. Y eso mismo simbolizaba ese cordón rojo atado en la ventana, que cuando ellos vieran ese cordón no iba a haber mortandad. Y queremos abreviar la historia. Acompáñanos ahora, vamos a leer desde el capítulo 6, verso 22. Josué capítulo 6, verso 22. Vamos a leer desde el verso 22 y hasta el verso 25. Cuando Dios ya le entrega a Josué y a su ejército Jericó, dice aquí la escritura, verso 22: ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores, a esos dos espías: vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron, tal como se lo prometieron. Verso 23. Dice aquí la escritura: así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres, sus hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda su familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Verso 24. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella. Otro juicio, ¿verdad? Otra destrucción. Dice: menos los objetos de plata, de oro y de bronce y de hierro, los cuales se depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Siguiente, por favor. Dice: así Josué simbolizaba a ese hombre de Dios, era una figura de Dios. Así Dios salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia, todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab, ¿y quién? Y su familia vive con el pueblo de Israel. Quiero abreviarte la historia. En la genealogía de Jesucristo está Rahab. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es de la genealogía de Rahab, la prostituta. Aquí podemos ver una obra de gracia, ¿verdad? Que a Dios no le importa nuestro pasado, no le importan nuestros pecados, no le importa quién hayamos sido. Dios quiere salvarnos a todos, ¿verdad? Dice, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y yo no sé en esa mañana cómo esté nuestra vida, bueno, su vida de cada uno, su familia. Pero lo que sí sé es que Dios está interesado en la vida y en la familia de cada uno de los que aquí estamos, porque somos creación de Dios. Y como decía mi esposo, es una historia de gracia, porque Rahab tenía todo en contra, ¿verdad? Su fama, su pasado. Yo creo que ella le decían: ¿conoce a Rahab? Ah, sí. Pero cuando viene salvación a su casa, esa historia pasada queda en el pasado. Porque después de eso vemos que aparece en la genealogía de los antepasados de Jesús, y también aparece en el libro de Hebreos, que habla acerca de los hombres de la fe. Y vemos ahí cómo Dios puede cambiar una vida de un pasado tormentoso, sucio, a una vida de fe, de esperanza. O sea, cambia la historia a una vida de restauración, de salvación. Y en esta mañana Dios ponía este mensaje en nuestros corazones, porque si alguno dice: todavía me falta uno, ¿verdad? Veíamos señales en esta lectura de Rahab. Una era el cordón que tenía que tener, que simbolizaba la sangre de Cristo.
asegúrate o asegurémonos todos los días de tener la sangre de Cristo sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Número 2 fue que ella reconoció, ¿verdad? Dice, hemos oído, se habían llenado de temor el pueblo de Canaán porque sabía lo que Dios estaba haciendo a través de su ejército, y ella reconoce a Dios como el Dios, ¿verdad? El Dios de dioses. Entonces tenemos que reconocer en nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí necesitamos que en nuestras familias haya salvación, ¿verdad? Todavía nos faltan. Tenemos que reconocer, tomar estas señales que hubo en la vida de Rahab y aplicarlas en nuestra vida. La sangre de Cristo, el orar por nuestra familia y reconocer que Dios puede salvarnos, ¿verdad? Si ella no hubiera creído en Dios, tal vez les hubiera cerrado la puerta, les hubiera dicho no, porque voy a morir yo y mi familia, yo no me voy a arriesgar por ustedes, ¿verdad? Pero ella reconoció a esos hombres de Dios como que Dios estaba trayendo salvación a través de ellos. Y en esta mañana pues tomamos ese ejemplo para salvar nuestras familias. Lo tercero y último que queremos hablarles es que Dios restaura a la familia. Les voy a pedir que me apoyen aquí en el teclado, por favor. Número 3, Dios restaura a la familia. Nehemías capítulo 4, versos 13 y 14. Conocemos a Nehemías como un hombre que restauró los muros de su ciudad, que reconstruyó las murallas. Y Dios nuestro Señor es un especialista en reconstruir, en restaurar, en sanar, en levantar lo caído. Y dice aquí Nehemías capítulo 4 versos 13 y 14. Así que puse a la gente, ¿por qué? Por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Siguiente, por favor. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que Él es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Y hay un llamado de parte de Dios para ti y para mí, para pelear por nuestras familias, sin temor. Dice aquí este profeta de parte de Dios, Nehemías, no les tengan miedo a las corrientes, a las filosofías, a las ideologías, a todo lo que se está levantando en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pelear porque nuestro Señor es grande y temible y Él pelea con nosotros la batalla. Si tú lo crees, ¿por qué no dices amén y le das un fuerte aplauso al Señor? Dice este versículo, si me lo dejas por favor en la pantalla. Peleen por sus hermanos. ¿Cuántos tenemos hermanos que no conocen a Cristo aún? Tenemos que pelear por esos hermanos. Se pelea por esos hijos que tal vez hoy no están en el camino de Dios, por ese esposo o por esa esposa que no quiere saber nada de Cristo. Pelea por tu hogar, por tu familia, porque lo más fácil es dividir y restar, pero estamos llamados a pelear por nuestras familias. Hijos que sus padres no son creyentes, hay un llamado de parte de Dios para que tú pelees por tus padres, porque son tu familia. Y no estamos hablando de golpes, estamos hablando de orar, de que vean a Cristo a través de nuestras vidas, de que el mejor sermón, la mejor predicación que podamos darle a nuestra familia sean nuestras vidas. Dice la Escritura que somos como cartas abiertas que son leídas todos los días. Ese es el mejor sermón, esa es la mejor predicación que tú puedes llevarle a tu familia, tu ejemplo, tu testimonio, mi ejemplo.
Eso lo decía el apóstol Pablo. Imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Porque muchas veces no vayan a llegar porque los traigas a la iglesia, sino porque vean en nosotros el amor de Cristo, la misericordia de Cristo. Así como hemos visto que Dios salvó a esta prostituta, no menospreciemos si hoy andan en pecado. Amémosles, perdonémosles, tengamos misericordia, porque con misericordia y amor se corrige el pecado. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, se nos terminó el tiempo, capítulo 16, verso 27 al 31, solo toma nota y guárdalo ahí. Un día Pablo y Silas estaban en la cárcel y empezaron a cantar himnos a la medianoche. Y dice la Escritura que los presos oían, y de repente se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas y los presos se salieron. Y estaba el carcelero, el que estaba a cargo de cuidar ahí, y se iba a matar. Y lo detuvieron estos hombres de Dios y le dijeron: no te mates, aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Y por su testimonio el carcelero dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: conoce al Señor tu Dios, y tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesús, y así tú y tu familia serán salvos. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesús? Hay una promesa de parte de Dios. Si le conocemos y creemos en Él, seremos salvos. Tú y toda tu casa, yo y toda mi familia. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana para darle gracias a Dios? Sabes, Dios te está buscando a ti. No es una casualidad que hoy tú estés escuchando esta palabra de parte de Dios. Si tú escuchaste hoy esta palabra es porque Dios te está buscando a ti. Y tú puedes decir: pero es que yo soy la oveja negra. Muchos hemos sido la oveja negra. Es que yo soy el peor de mi familia. Wow. Dios quiere glorificarse, porque de lo vil y de lo menospreciado, de lo necio del mundo, Dios toma para avergonzar a los sabios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Quiero invitarte, cierra tus ojos y empieza a orar en esta mañana. Empecemos a meditar en esta palabra que Dios nos ha dado. Y si tenemos que pedir perdón, vamos a empezar a pedir perdón. Tus ojos. Dice: una restauración comienza por examinar el estado de una casa, un edificio o una familia. Evalúa tu corazón, evaluemos nuestro corazón y el estado de nuestra familia, y comencemos en esta mañana a edificar, a levantar y a bendecir. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Dios perdona familias. Padre, damos gracias en esta mañana, Señor, porque creemos que tú estás escuchando el clamor, Señor, de cada uno de tus hijos. Tú escuchas el clamor por nuestras familias, Señor, y a ti no se te olvida, Señor. Tú no has olvidado el clamor de ninguno de tus hijos, Señor, y creemos que así como llegó salvación a la casa de Rahab, Señor, llega salvación a nuestras casas, a nuestras familias, Señor, porque no fue una obra de derecho, sino una obra de gracia la que tú hiciste en Rahab, Señor, y nos aferramos a esa obra de gracia, a esa obra de amor, de misericordia, Señor. Y hoy oramos que venga salvación a los matrimonios, salvación a las familias, Señor, y a nuestra descendencia, Señor. Y así como en Rahab vemos un ejemplo, Señor, de salvación, Señor, y aún su descendencia, Señor, fue bendecida, Señor. Así hoy en esta mañana, Señor, reconocemos nuestros pecados, te pedimos perdón, Señor, aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, sobre nuestra descendencia, sobre nuestras casas, que simboliza ese cordón de grana, Señor, y creemos que hoy es día aceptable, día de salvación, día de perdón, día de arrepentimiento, en el nombre de Jesús, Señor, y que toda nuestra casa, Señor, te servirá en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos recordarles que Dios creó a la familia, que Dios salva
a las familias y que Dios restaura a las familias. Familia, que Dios les bendiga. Gracias.